¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. ¿Qué onda, padre? Hoy vamos a hablar un poco sobre metalcore y hardcore. Malevolence es una banda de Inglaterra formada en Sheffield con 2 discos lanzados. El primero está zarpado y el segundo, al menos a mí, no me gusta tanto porque las voces del cantante pasaron a ser un poco más rockeras que hardcore y como que no tenían tanta fuerza como la que presentaban en su disco de 2013. Y la instrumental de las canciones tampoco era una gran cosa. Pero el 20 de mayo de este año, o sea hoy, cambia la cosa. La banda trae Malicious Intent, su tercer disco, y la verdad te puedo decir que es el mejor álbum de la banda en todo sentido. Hay una gran mejora en lo que es la producción, de hecho ellos actualmente están trabajando con Nuclear Blast, así que no me extrañaría que seguramente los hayan ayudado o dado capital suficiente como para que mejoren lo máximo que puedan en ese aspecto. La composición de la banda volvió a cambiar una vez más, como te decía, en el primer disco suenan de una manera, en el segundo de otra, y ahora encontraron como un equilibrio entre ambas formas de componer un álbum. Ahora son igual o más brutales que en su primer disco. Las voces más calmadas del segundo las usaron de una forma diferente y mejor. Los riffs son más potentes y hasta tienen una colaboración con Matthew Heafy que quedó muy buena. Todo lo que hace Matt Heafy queda bien. Es un artista muy completo, pero ya hablaré de él en una reseña aparte de Ibaraki, su proyecto solista con Hisan, donde voy a comentar todo ese trabajo en detalle. Pero volvamos a Malevolence. Este nuevo disco dura poco más de 34 minutos. Son 9 temas, pero totalmente satisfactorios y llenos de energía muy bien canalizada. Si escucharon y les gustó el disco King de Whitechapel, que es un tanto más melódico, la canción Hager Place les va a gustar muchísimo, porque es el único tema que es melódico, pero se llevan voces al estilo de ese disco. Son muy calmadas y muy agradables. Realmente funcionan muy bien como la balada del disco, por decirlo de alguna manera. El disco empieza con una clásica intro hardcore, con el cantante gritando después de una batería bien técnica, y breakdowns por donde lo mires. Es muy brutal la canción, es especial para romper todo, y pasa muy rápido porque es corta, dura 1 minuto 39, pero al toque empieza Life Sentence con otra batería llena de habilidad y con golpes mega sacados. La segunda guitarra suelta riffs más metalcore que suenan de fondo pero le dan un ambiente más caótico a la pista, sobre todo cuando llega al estribillo y suena junto a la voz, pero a partir del minuto 2 la canción toma velocidad y se va al carajo. Incluso hacen como una pausa llegando al minuto 3 y cambian el tempo a puros breakdowns y terminan de manera muy frenética. El tercer tema es Unbroken Glass. También es un tema muy pesado y movido, muy divertido y lleno de variaciones todo el tiempo. Tiene climas tanto intensos como épicos, como por ejemplo llegando al estribillo, que hay un clima más épico que después presenta un solo buenísimo y súper rápido, y después de ese solo suena todo junto, batería, guitarras y bajo con una fuerza impresionante. Literal, si en la anterior se fueron al carajo, acá ya está. Peor todavía, no los alcanzás más. Y la voz de Alex Taylor me gusta mucho que alterne entre voces melódicas y growlings. Realmente como que aprendió a dominar y a ejecutar ambas notas y técnicas a la perfección. Muy bien ahí, y esta canción, el tercer tema, para mí es uno de los mejores del disco, Unbroken Glass. Próxima canción empieza más lento, te da un poco de suspenso al principio y después hardcore lento y riffs espectaculares hasta llegar al minuto. Ahí toman un tempo pero más normal del hardcore punk. Acá sí podemos decir que no se van al carajo y que van tranquis, normal. Y le dejan un espacio al bajo en un momento y suena perfecto. También encontrás ejecuciones un poco más rockeras llegando al minuto 2. Y al final terminan despedazando absolutamente todo tu cerebro. Literal. La quinta es Hager Place, que ya hablé de esa pista, así que la vamos a saltear y pasar directamente a la sexta. Karma. Arranca con todo, con la guitarra afiladísima y con un ritmo que literal es para romper todo el lugar en donde se vaya a presentar la banda. Este es otro de los mejores temas del disco. En serio, las guitarras se llevan el tema. Tienen un sonido simple pero muy perfecto que te atrapa y te envuelve en un clima totalmente único. Mientras una hace breaks, la otra hace solos mega técnicos. Es increíble. En la siguiente pista combinan un poco las fórmulas que usan en anteriores canciones y crean una nueva. Tenés algo de melodía como en Hager Place, por ejemplo. Algo de hardcore clásico como en Still Waters, el cuarto tema, y algo más de rock pesado gracias a las voces de Alex. Acá participa Matt Honeycutt de la banda Kublai Khan, que es una banda bastante famosa allá en Estados Unidos. Aunque a mí mucho no me gusta, sinceramente. No es que no me gusta, sino que la siento como muy genérica del hardcore. Como que muchas bandas hacen lo mismo o incluso mejor que ellos. Pero bueno, ese es un tema aparte. Above All Else, la canción de la que hablábamos, es una canción que
pasa bien, como que bajan un poco el nivel, pero no es una mala canción. Es un 7 el tema. Aprobado, nada más que eso. Do or Die, amigo, sí es otro de los mejores temas. Es otro tema que te vuela la cabeza. Es casi un deathcore en cuanto al instrumental. Todo muy masivo, todo muy brutal. No llevan muchas secciones rápidas, pero sí muchas secciones totalmente destructivas. Llegando al final hay otro solo de guitarra perfecto con una potencia tremenda. Si te gusta Code Orange, este tema te va a volar la cabeza como esa banda y su tema Forever. Ahora sí, la canción 9, padre. La colaboración con Matt Heafy. Empieza con el bajo por unos segundos y la guitarra bien psicodélica y de la nada la voz totalmente desgarrada de Taylor y arranca el caos total. Es una canción muy potente pero que también tiene un estribillo que es en donde participa Matt con voces limpias que funcionan muy bien y hace de la canción un tema mucho más variado. Estas sin dudas junto con Karma son mis dos temas favoritos del disco, pero más que nada esta pista. Un gran trabajo y una gran colaboración. Estas sí son colaboraciones piolas, no como esa que aparece, no sé, alguien famoso en una banda y canta, no sé, 2 párrafos y ya está. O sea, no, esto sí es una colaboración. Armageddon es la última canción y junto con la quinta canción es la más lenta del disco, pero presenta mucha pesadez y muchos breakdowns. Es casi un deathcore también y se lleva un clima más atmosférico acá, mucho más denso. Hay voces intensas que se desvanecen con un par de arreglos y que suenan un tanto más épicas. Las guitarras le dan un ambiente muy oscuro a todo, la batería se pone mega técnica para ir en contra del patrón que van llevando en un momento cercano al minuto 3, antes del minuto 3. Y terminan el disco muy bien con un par de toques de sintetizador y desvanecimiento absoluto. Una fiesta total de metalcore y hardcore puro es este disco, con algunos momentos más rockeros, otros más emotivos, otros más deathcore casi. Realmente les recomiendo esta banda y sobre todo este disco, porque como les dije al principio, este álbum es el mejor de la banda. Puedes escuchar los dos anteriores, pero te vas a dar cuenta que acá fueron a otro nivel. Y mis más sinceras felicitaciones a la banda que hicieron un trabajo espléndido. A mí me encanta el hardcore y ver que lo hacen así de bien me llena completamente. De hecho, hablando de eso, hay algunas bandas que te hacen discos cortos y te dejan con ganas de más, lo cual es una buena señal. Pero en este caso el disco dura poco más de media hora, pero no te deja con ganas de más. Simplemente entendés el viaje, lo disfrutás totalmente y cuando termina entendés que ese es el final. Entendés que ahí tiene que terminar. No te quedas con ganas de más. Sabés que eso que dieron fue más que suficiente. Lo cual también es perfecto y muestra una gran precisión de parte de la banda a la hora de componer. Mucha variación también hubo, la colabo con Matt Heafy fue genial y dominaron al 100% sus técnicas completamente. Un 10 para esta banda. De última, si no querés ser tan generoso con la nota, podemos darles un 9 por la colabo con el otro Matt que no me gustó tanto y que no fue tan genial, pero tampoco está mal. Este álbum salió hoy 20 de mayo, así que pueden pasarse por el canal de YouTube de Nuclear Blast o el canal de YouTube de Malevolence, que ahí van a encontrar el disco completo y los espera un disco lleno de brutalidad. Así que disfruten y nos estamos viendo.